tenemos el gusto de contar hoy con quien, al menos a mi criterio, es uno de los principales referentes. He tenido el verdadero gusto de entrevistarlo en televisión, en radio, y estoy muy contenta que hoy pueda acompañarnos en Chacra Televisión, porque a partir de la claridad de sus conceptos, no solamente quienes son entendidos en la materia, sino nosotros los neófitos podemos comprender acerca de temas que parecen tan simples, tales como el clima nuestro de cada día, pero que en realidad revisten toda una complejidad. Está con nosotros el ingeniero Pablo Mercuri, es el director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Gracias, Pablo. No, por favor, muchas gracias por este momento. No, a usted. La primera pregunta es muy puntual y respecto de qué va a pasar en lo inmediato o en el mediano plazo con los productores respecto del fenómeno de la Niña. Sí, todo el sector agropecuario siempre está muy expectante de cómo se van a comportar estos grandes forzantes oceánicos que condicionan el clima de cada campaña agrícola, ¿no? La campaña pasada teníamos el famoso fenómeno del Niño, que nos trae precipitaciones en exceso, y que así fue lo que ocurrió durante la campaña. Esta campaña, por el momento, se visualiza como neutro o con una Niña débil, que posiblemente oscile entre ambas condiciones a lo largo de la campaña, lo cual indica que lo más probable es que se comporten los patrones de lluvia y temperatura acorde a lo normal. Existe, sin embargo, analizando en conjunto todos los factores que influencian el clima en nuestra región productiva, no solamente el Niño y la Niña, sino todos los otros océanos y factores, posibilidad de que tengamos alguna cierta restricción en cuanto a disponibilidad de agua. No sequía, en ningún aspecto estamos hablando de una sequía, pero sí que probablemente tengamos lluvias más espaciadas, se amplíen los días consecutivos sin lluvia, los eventos de precipitación, en vez de ser generalizados, que ocupen una gran área, sean más localizados. Es decir, tengamos este tipo de comportamiento. Por lo tanto, tenemos que los productores hacer el cambio, el switch de sacarnos el agua de encima, o cuando viene un buen día, que era lo que nos pasó en la campaña pasado, lo que tenemos en la memoria de corto plazo, hacia planteos conservadores del agua en el suelo, ¿no? El agua como una riqueza para obtener una buena cosecha. En el marco del Congreso CREA se abordó la temática de gestión ambiental. En ese marco también podemos hablar de cambio climático, una palabra o una frase enorme. Dialécticamente ya tiene dos expresiones y en términos prácticos significa tantas cosas. Implica compromiso, implica trabajo del productor, de la empresa, del Estado. ¿Me ayuda a entender? Sí, muy interesante lo que planteas, Karina, porque son grandes conceptos, grandes paraguas temáticos y disciplinarios que se van mezclando, que van superponiéndose entre sí. Y es así, porque fíjate que recién se presentaban las bondades del sistema productivo argentino a la siembra directa como una herramienta, un alma conductora de este sistema productivo, y que brinda enormes beneficios ambientales. Entre ellos, permite acumular más carbono en el suelo, al haber más materia orgánica de residuos que por la acción microbiana se va incorporando en el suelo. Y cómo eso se relaciona hoy con las iniciativas globales en relación al cambio climático y en pos de tratar de minimizar el impacto que puede tener este incremento de la temperatura. Es así como justamente esta mañana en el Ministerio de Agroindustria hubo una reunión, una teleconferencia con gente de Francia en relación a, por ejemplo, una iniciativa que se llama Suelos 4x1000, que tiene que ver con acumular más carbono en el suelo, y que si acumuláramos un 4x1000, mucho menos que un 4% de materia orgánica en el suelo cada año, se detendría, no llegaríamos a los 2 grados de incremento de temperatura hacia el 2050. Así que vemos como muchas de estas prácticas de manejo, cuestiones ambientales, desafíos que nos presenta la presencia del hombre sobre la Tierra, como es el cambio climático, se combinan conjuntamente y también nos involucran como personas, nos involucran como productores, nos involucran como sector agropecuarios y nos tildan o nos entregan un deber moral, ¿no?
que es. Cuando uno habla de variabilidad climática, habitualmente los que somos neófitos en la materia, entendemos por ello cuestiones que ya no pueden revertirse, es decir, cambio climático, y de ahora en más por eso llueve tanto en verano. Son lugares comunes de quienes no conocemos del tema. ¿Hay posibilidades de revertirlo? Lo planteo a partir de lo que usted mismo estaba diciendo recién. Sí, normalmente, y esto es un trabajo disciplinario que estamos haciendo mucho esfuerzo en INTA por clarificar. Cuando hablamos de cambio climático nos referimos siempre al futuro, a largo plazo. Lamentablemente en general predominan las visiones o los titulares catastróficos del cambio climático. En general, hacia largo plazo, el clima no sería tan catastrófico para lo que es la producción agropecuaria, al contrario, las producciones se mantendrían en sus rendimientos o mejorarían. Pero lo que se incrementan son las probabilidades de mayor ocurrencia de fenómenos climáticos extremos, que generan pérdidas, que pueden generar tragedias, que generan desastres. Entonces, eso es lo importante a minimizar y a controlar. Y por otro lado, siempre aclaramos en INTA que algo que es un continuo, con lo cual convivimos desde generaciones pasadas y actualmente también, es la variabilidad climática, que hoy día decimos está exacerbada porque ocurre con extremos más pronunciados. Veranos que no son, que de repente tienen rachas de temporadas cálidas muy importantes, heladas tardías, lluvias muy intensas, que ocurren periodos sin lluvia muy bruscos o muy pronunciados, extremos que se pronuncian. Esa es la variabilidad o la primera definición de cambio climático que muchas veces da el productor parado sobre un lote, ¿no? Este clima que está loco, este clima que no podemos prever. Entonces, bueno, mucho de nuestro trabajo está abocado a poder dar recomendaciones para una buena toma de decisiones en función de esta exacerbada variabilidad climática y, por otro lado, cómo ir recorriendo este camino para minimizar el cambio climático de corto plazo. Una más. Estamos ya sobre el tiempo, pero bien merece la pena tenerla usted aquí. Usted es el director del Centro de Investigación de Recursos Naturales. Hablamos habitualmente, cuando hablamos del clima, miramos hacia arriba. Pero también debemos mirar, cuando hablamos de recursos naturales, del suelo, del agua. ¿Nos acordamos? Sos una genia, que tenés que venir a trabajar con nosotros. Siempre decimos eso. El productor, al tomar una decisión, pensando en el clima, no es solo mirando hacia el cielo o a lo que viene, sino cuál es el agua que tenemos, en qué contexto estamos, cuál es el contenido de agua en el suelo, no solo en el horizonte superficial, sino en profundidad, hacia donde pueden explorar las raíces. En este contexto, por ejemplo, de esta campaña, nos puede faltar en algunas zonas agua en el horizonte superficial, pero en profundidad hay muy buenas condiciones de humedad. Lo mismo, tener en cuenta siempre cuál es la dinámica de la napa freática, en zonas donde la napa puede ser un problema. Pero eso es muy importante, pensar el agua en el conjunto del sistema, en mi lote, en la cuenca en la que estoy y mirando también, por supuesto, el cielo. Pablo Mercuri, lo dicho durante la presentación, un verdadero lujo contar con él aquí en Chacra TV Noticias, en esta que, claro, es una edición especial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Ha sido muy atento.